Primera de Samuel, capítulo 16. Y vamos a ver algunas características o cualidades necesarias en la vida espiritual de cada uno de nosotros, hermanos. Dios quiere hablarle a su pueblo y lo va a hacer a través de la palabra de Dios, que usa seres humanos, sí, pero en sí nos quiere hablar a través de su palabra. Busque por favor el versículo 14 de Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16, versículo 14. Y vamos a leer hasta el versículo 19. Póngase de pie, por favor. Qué bueno que estamos acá en esta oportunidad, ¿verdad? Usted se podía haber quedado en casa, podía haberse quedado a descansar, a relajarse, a prepararse para el día de mañana, pero decidió dejar la comodidad y Dios le va a bendecir por ese hecho, hermano, hermana. Amén. Entonces, todos en voz alta, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Padre, pues tu palabra está bendita. Solo queremos que nos hables a través de ella, que nos animes y que nos motives, Señor, a mirar estas cualidades y grabarlas en nuestro corazón y llevarlas a la práctica. Que no sea un mensaje más, una enseñanza más, sino sea una enseñanza, Padre, que va a cambiar parte de nuestra vida y que nos va a ayudar a asemejarnos más a Jesucristo. Porque esa debería ser la meta de cada cristiano: llegar a la estatura de Jesucristo, como tú nos dices a través de Pablo, Señor, en la carta a los Colosenses, Padre. Así que anímanos y motívanos, que sea el Espíritu nuestro Maestro, nuestro guía, y enséñanos, porque lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Este capítulo 16 nos presenta el tiempo donde comienza la historia de David al ser ungido como el próximo rey de Israel, ocupando el lugar del destituido rey Saúl, quien a causa de su desobediencia a Dios fue desechado como rey del pueblo israelita. Usted lo puede ver, la desobediencia de este hombre desde los capítulos acá anteriores, donde miramos que tomó un lugar que no le pertenecía a él, usurpó el lugar de Samuel como sacerdote. Y luego viene el acontecimiento, después este hombre Saúl, ¿verdad?, a causa de ser una persona orgullosa y soberbia, desobedeció a Dios. Y luego le quiso echar la culpa al pueblo por las acciones que él mismo había permitido o que él mismo había llevado a cabo. En nuestra lectura, la que hemos hecho, miramos que Saúl comienza a ser atormentado en su interior por un espíritu malo. Esto significa que al separarse el espíritu de Dios de Saúl, cuando fue desechado por Dios, él perdió todas sus cualidades espirituales, hermano. Ahora quiero recordarle a usted, que ya tiene tiempo en Cristo, y a los hermanos nuevos, que allá en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. Una vez que Cristo vino y nosotros aceptamos a Jesucristo, en la era neotestamentaria o la nueva, ¿verdad?, bajo la gracia, ahora viene el Espíritu Santo de Dios a nosotros y nos sella. El Espíritu ya no se va, el Espíritu se queda en nosotros, somos morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos el templo espiritual. Pero en este tiempo, ¿verdad?,
pues se fue el espíritu de este hombre por rebelde, por desobediente. Y la consecuencia inmediata para Saúl por su pecado de desobediencia no se hizo esperar. Dios ocasionó que un espíritu malo atormentara el ser interior de este hombre, ¿verdad? De Saúl. Y la expresión de parte de Jehová, que dice acá en el versículo 14, significa que como castigo Dios permitió que un espíritu malo se metiera en Saúl, y esto llevó a Saúl a convertirse en una persona miedosa, asustada, descontenta, temerosa y temblorosa. Ahora fíjese bien, al ver que Saúl estaba en un mal estado emocional, sus criados le hacen una sugerencia, y eso lo vemos aquí en el versículo 16, ¿cuál era? El 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. O sea que hubo una recomendación de parte de sus criados, y con el fin de aliviar, ¿verdad?, de calmar lo que le estaba sucediendo, Saúl acepta la sugerencia y manda traer a David. Pero fíjese bien que hay una palabrita que no se nos debe de pasar, o una frase, si lo puede mejor mencionar de esa manera, ¿verdad? Dice el versículo 17: y Saúl respondió a sus criados, ¿está conmigo? Buscadme pues alguno que toque bien. Eso es clave en ese versículo, hermano. No iba a tocar nada más por tocar. Tenía que ser un buen ¿qué? Un buen músico, que tocara bien, que tocara bien. Y uno de los siervos de este hombre conocía a David, y él lo recomienda como un buen músico. El versículo 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. O sea, toca bien. Este joven, este hijo de Isaí, cumple los requisitos, cumple lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Toca bien, sabe tocar. Y hermanos, David no solo tenía la buena característica o el talento de tocar bien el arpa, también tenía virtudes que nosotros, los seguidores de Jesucristo, deberíamos de imitar en nuestra vida diaria, hermano, en nuestra vida cristiana. Entonces, la primera cualidad que vamos a ver aquí es que, otra vez repitiendo, David sabía tocar bien el arpa. Para Saúl, hermanos, un hombre mundano, ¿verdad?, no era suficiente saber tocar el arpa. Para él, el músico debía saber tocarla bien. Ahora, quizás alguien pueda decir: pues yo no soy músico, eso es para los hermanos aquí que tocan la guitarra. No es mi responsabilidad imitar esta cualidad de David. Pues mira, hermano, hermana, la expresión aquí, que toque bien, que sabe tocar, las quiero usar para animar a todos los que servimos a Dios a hacer lo mejor para el Señor. Amén. ¿Amén? Mira, quien desea ser maestro, pues que aprenda a enseñar bien. Porque Dios quiere buenos maestros, hermano. Dios no se complace con maestros mediocres. Él quiere que seamos buenos maestros, maestros de su palabra. Quien enseña en esta iglesia, que enseñe bien, si es posible, con excelencia, hermanos. Estamos enseñando la palabra de Dios. Estamos siendo siervos de Dios en la enseñanza. Entonces no es como a veces se escucha o se escuchaba: como sea, de todos modos las cosas son para Dios. No, hermano, porque es para Dios, debemos hacer lo mejor que podamos. Amén. Nosotros tenemos un Dios que merece todo lo mejor de cada uno de nosotros. Quien desea predicar, ¿qué debe hacer? Pues primero que aprenda a predicar. Amén. ¿Sí o no? Quien predica, los que ya predicamos, pues que prediquemos bien, siempre apegándonos a la palabra de Dios, hermano.
Usted, como predicador, hermanos, que tenemos la oportunidad de subir acá, no estamos para agradar a los oyentes, estamos para agradar a Dios. Porque si usted quiere agradar al oyente, quizás lo va a lograr con algunos, pero no con todos. Entonces, usted tiene que agradar a Dios. Por eso tiene que predicar con excelencia, apegándose lo más que usted pueda a lo que dice Dios en su palabra. Si alguno de ustedes quiere ser pastor, pues que se prepare bien para que sea un buen pastor. Amén. Allá está el seminario, pero el seminario no lo va a hacer buen pastor. Va a ser buen pastor comenzando a servir en su iglesia. Y cuando usted va a ser ese pastor allá en el campo, es donde usted va a crecer como pastor, hermanos. Porque otra vez a pastorear se aprende pastoreando. Entonces debemos de ser pastores que nos apegamos a la palabra de Dios. Y no pastores, ¿verdad? Como estábamos hablando con hermano Alfredo allá afuera, de 15, 20 minutos y ya. No, la iglesia necesita ser alimentada, hermanos. Y yo creo que con 10, 15 minutos o 20 no se puede alimentar bien un rebaño. Yo creo que se necesita tiempo para estudiar y tiempo para presentar un buen mensaje, hermanos. Entonces a la iglesia hay que darle la enseñanza, hermano. ¿Verdad? El que se molesta por los 50 o los 60 minutos o ve hasta más aquí, hermano, pues cambia la actitud. Porque lo que tú necesitas es palabra de Dios. Que muchas veces en las iglesias, si no es crítica, no estamos juzgando, pero se avientan como una hora de cantos y 15, 20 minutos de predicación. Y dígame usted, ¿qué es más importante? ¿La predicación o los cantos? La predicación. Los cantos son necesarios, son importantes porque adoramos a Dios a través de ellos. Pero yo déjame decirte, hermano, que yo no veo en la Escritura que te va a dar crecimiento o madurez espiritual. Quien te va a ayudar en el crecimiento y madurez espiritual y a vivir una vida limpia, pura y santa es la palabra de Dios. Y hay mucha Biblia para ello. Entonces necesitamos, ¿verdad?, predicar, ser buenos pastores que nos preocupamos por alimentar bien al pueblo, porque el pueblo no es nuestro, el pueblo es de Dios. El apóstol Pedro lo dice claramente en su primera carta, capítulo 5, dice, apacentad la grey de Dios. Y Pablo lo dice en Hechos 20, que debemos de cuidar el rebaño en el cual el Espíritu Santo nos ha puesto como pastores, hermanos. Entonces debemos de apacentarlo con la palabra de Dios. Quien desea testificar de Cristo, que aprenda a hacerlo bien. Que no lleve un mensaje que pone en duda a la gente, un mensaje bíblico, que la palabra de Dios le está hablando a la gente para que se arrepienta y abra su corazón a Jesucristo. Mire, este hombre, David, aprendió a tocar bien para Dios. Él tocaba el arpa, pero él lo hizo lo mejor, porque lo estaba haciendo para Dios, hermanos. Ahora iba a ir a tocar para un hombre, para un rey, y lo tenía que hacer bien, porque eso es lo que el rey quería. Un hombre que tocara, ¿qué? Bien, que vamos a darle, hay que afinar las guitarras así, y acabo ni los hermanos saben cómo, no, si uno se da cuenta. Una vez fui a una iglesia y como a veces bromeo con los hermanos, le dije, hermano, ¿qué pasó? Afine la guitarra. Tan bien desafinada. Y dice, no, dice, por eso no es bueno que vengan hermanos que sepan tocar un poquito de guitarra. Bueno. Hermano, cualquier servicio que hacemos para Dios, lo debemos de hacer lo mejor que usted y yo lo podamos hacer, hermano. Porque es para quién. Es para Dios. A Dios hay que darle lo mejor, ¿verdad? Hay un canto que dice, da lo mejor al maestro, tu juventud y tu pudor. ¿No se acuerdan de ese canto? Es un himno. Hay que darle al Señor lo mejor, que en el mundo no dábamos lo mejor. Ahora aquí en Cristo debemos de dar lo mejor. Así que cualquier servicio que usted y yo, hermano, hagamos a los hermanos, a la iglesia, hay que hacerlo lo mejor, porque al Señor servimos, hermano. Usted le sirve al Señor cuando está sirviendo a los hermanos. La segunda cualidad es que David era un hombre valiente. Fíjese bien, estamos en el 18, donde dice, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe qué, tocar. Y no solamente tocaba bien, sino que era valiente. Y a lo largo de toda su vida, como pastor de ovejas y como rey,
la valentía fue algo que caracterizó a David. Fue un hombre valiente, no se acobardó. El valor de David lo podemos ver defendiendo las ovejas de su padre del ataque de los animales salvajes. Y eso usted lo encuentra en 1 Samuel 17, 34 al 36. Lo podemos ver enfrentándose al gigante Goliat. Ahí en el capítulo 17, ¿verdad? Desde el 4 hasta el 51. Quizás más adelante lo vamos a ver también aquí, porque estoy enseñando 1 Samuel. Lo podemos ver peleando contra el rey, contra los enemigos del pueblo de Dios, o sea, como rey contra los enemigos del pueblo de Dios, en 2 Samuel 5, del 17 al 25. Los seguidores de Jesucristo, hermano, también debemos ser valientes para enfrentarnos a las pruebas, a las tentaciones que vienen a nuestra vida. Y lo vamos a enfrentar en el poder de Dios, no en el poder nuestro. Amén. Pero hay que ser valientes, hermano. No hay que cobardarnos. Hay pruebas y hay pruebas. Hay tentaciones y hay tentaciones. Pero no tenemos que huir de acobardarnos. Hay que hacerles frente, pero frente con Jesucristo, hermano. Porque si usted le hace frente en su propia naturaleza humana, por muy inteligente que sea, o muchos años en Cristo que tenga, o mucho conocimiento bíblico, hermano, el diablo nos va a destruir. Nuestra carne, hermano, va a caer en pecado. Necesitamos, ¿verdad?, ser valientes, pero llenándonos del Señor. Así que los hijos de Dios no debemos de acobardarnos ante nuestros enemigos, la carne, el mundo y ¿quién? Y Satanás. Mire, ¿vienen adversidades a nuestra vida? Sí. Hay que seguir adelante. Mucho cristiano le huye. Se aparta de los caminos de Dios cuando ve que el cristianismo no es cosa fácil. ¿O no es cierto? Entonces hay que agarrarnos fuerte porque llegan pruebas fuertes. Hay diferentes clases de pruebas, de adversidades. No debemos de acobardarnos ante la tentación. Huye a la tentación, pero no se acobarde ante ella. Amén, hermanos. Amén. Pero ¿en quién? En Cristo. No debemos de acobardarnos ante la crítica y abandonar los ministerios, porque cuando estamos sirviendo, hermano, va a haber críticas. ¿O no es cierto? Sí. Al que no es criticado es porque no está haciendo nada para Dios. Pero una vez póngase usted a servirle a Dios y le van a llegar crítica destructiva. Ojalá fueran constructivas. Pero a veces el cristiano no soporta, no aguanta, se acobarda y huye. No, hermano, si Dios nos dio la oportunidad de ese ministerio, hay que pararnos firmes, hermano, y no acobardarnos. ¿Estamos en el Señor o no estamos en el Señor? Debemos ser valientes, hacer frente a la prueba, solucionar las diferencias y seguir fieles a Jesucristo, hermanos. La tercera característica es que David era un hombre vigoroso. Dice, es valiente y vigoroso. Con la frase vigoroso se nos está diciendo que David era un hombre fuerte, lleno de ánimo y deseoso de hacer bien las cosas. Y como hijos de Dios debemos ser cristianos que usamos nuestra fuerza física para servir en la obra del Señor Jesucristo, hermano. Amén. Porque hay muchos que usan su fuerza física solamente para el deporte. ¿O no es cierto? Sí, úsela, pero use esa fuerza, ¿verdad?, para salir a las calles y tocar las puertas. Use esa fuerza física para ir y dar estudios en los hogares. ¿Sí o no, hermano? Use la fuerza física, ¿verdad?, para ayudar a los hermanos cuando andan trabajando acá, cuando le andan echando ganas. Las hermanas ahí quizás tenían necesidad. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros con nuestra fuerza? Piénsenle. Use esa fuerza física para levantarse y llegar temprano, ¿a dónde? A la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? David era un hombre de guerra. Y hombre de guerra. Estamos en el versículo 18. David no era un hombre que provocaba guerras. Era un hombre que se defendía en las guerras. ¿Ves la diferencia? ¿Nota la diferencia? Entonces, como cristianos, no debemos de provocar guerra entre hermanos. Amén. Hay que evitar esas guerras, más bien. Y cuando llega la guerra sin tú buscarla, hay que hacerle frente en el Señor, hermano. Y no conforme
a la guerra que nos lanzan, sino conforme a la palabra de Dios, a lo espiritual, hermanos. Amén, hermanos. Sabiamente, David sabía cuándo tenía que alejarse o cuándo debía hacer frente al enemigo. Pero era un hombre de guerra. Y como seguidores de Jesucristo, hermano, nosotros debemos de seguir el ejemplo de este hombre. Varias veces Saúl buscó a David para matarlo, sin embargo David solo se defendió evitando el encuentro directo con Saúl. En el capítulo 18 usted lo va a ver eso. Era un hombre de guerra, pero no buscaba ¿qué? Guerra. Amén. Y con eso se me viene de mente aquel proverbio, ese proverbio que dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué proverbio es 6? ¿Es un proverbio, Sandro? Ok, entonces, pero dice que el que causa discordia entre hermanos es causar guerra entre hermanos. Entonces, hermano, nosotros debemos de ser como David, no provocar guerras, defendernos de las guerras. ¿Sí o no? Nosotros no debemos de provocar guerras entre hermanos, más bien debemos evitarlas. Si quiere textos ahí, escriba Salmo 34, 14. Escríbalo ahí, haga sus notas. Donde dice la palabra de Dios: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Me explico? Es lo que dice la palabra de Dios. Porque este salmo es de David. Ese salmo es de David. En Romanos 12, hermanos, ¿qué dice la Biblia? 12, 17. Ya cuando vamos a leer, dice, ya sé cuál es. Sí, hermano, pero cuando viene la provocación o que queremos provocar es cuando nos debemos de acordar. Amén, hermanos. 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. No hay que provocar guerras. Hay que provocar o buscar la paz. Y cuando tengan guerra, hermano, no respondas a su manera de ellos. Tú responde de una manera espiritual. Amén, hermanos. En Primera a Tesalonicenses también nos enseña el Señor. Pero los cristianos tenemos guerra contra los enemigos de Cristo. Sí. No es guerra entre nosotros, hermanos. La pelea, la lucha, la batalla, la guerra es contra los enemigos del Señor Jesucristo. Y para no caer derrotados debemos de llenarnos del poder de Dios y dejar que el Señor pelee la batalla espiritual por nosotros. Amén. Mire, hay guerras allá afuera, hay falsas religiones, hay falsos maestros, hay herejías, hermanos, allá afuera. Todos nosotros debemos estar preparados contra esa guerra que está allá afuera. De una manera ¿qué? Espiritual. Ellos andan con sus enseñanzas, con sus doctrinas equivocadas. Usted tiene la palabra de Dios, hermano. Usted contéstele la guerra de ellos con la Biblia. Que no hay infierno, la Biblia dice que hay infierno. Que no hay cielo, la Biblia dice que hay un cielo. Amén. Que el hombre no tiene alma, la Biblia dice que tenemos un alma. Mismo Jesucristo dice que su alma está ¿qué? Está triste, hasta la muerte, ¿verdad? Tenía un alma. Es el centro de las emociones del hombre. Tiene espíritu. Es el espíritu, es donde el Señor nos da la capacidad para entender, para discernir, hermanos, para conocer. Así es. Amén. Y tenemos un cuerpo. El cuerpo es tentado. Hermano, fíjese bien cómo enseñan afuera a su manera. Sí. Hay una guerra ya, pero usted tiene que defender esa guerra con la palabra de Dios. Escrito está. Amén.
Amén. Escrito está, entonces usted tiene que llenarse de la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. David, algo más, regrese conmigo a 1 Samuel. Algo más que vemos en el versículo 18 es que era un hombre de guerra, pero también prudente en sus ¿qué? En sus palabras. Esto quiere decir que David sabía usar bien su boca, era un hombre sabio para hablar, prudente en sus palabras. David sabía cómo, cuándo y qué hablar. David no abría su boca solo por abrirla. Y eso no es verdad, que en ocasiones nosotros caemos en este pecado. De simplemente abrir los labios, no pensamos si vamos a edificar o vamos a destruir con nuestro vocabulario, ¿verdad? Con nuestra conversación. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? A veces en lugar de bendecir, maldecimos. ¿Sí o no? Piense y verá. Tenemos de ser como David, que sabemos usar bien ¿qué? Las palabras. Cuando hay una diferencia, y esto comienza en el hogar, hermano, cuando hay una diferencia ahí como parejita, como que no nos podemos a meditar el alcance que tienen nuestras palabras. Es cierto. ¿Sí o no? A veces es más sabio callar que hablar. Cierto. ¿Verdad? Es más sabio escuchar más que hablar y hablar menos. ¿Por qué cree que el Señor nos dice que todo hombre sea pronto para qué? Para oír y tardo para hablar. Pero no somos lo contrario. Imagínense si tuviéramos dos bocas. Con una, imagínense. Dios nos dio dos ¿qué? Para escuchar ¿qué? Mejor. Y una boca para hablar ¿qué? Menos. Dice la Biblia que nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. Pablo lo dice allá en Colosenses. Yo no me quiero adelantar mucho porque es el libro que estamos estudiando. A las 8:30 de la mañana. Levántese más temprano y véngase. Amén. Pero fíjese bien que este hombre sabía hablar, y algunos cristianos hablamos solo por hablar. Muchas veces está y no se me vaya a sentir algún hermano o alguna hermana, pero hay una conversación que tienen los hermanos y llegamos a meternos en la conversación. Y ni siquiera sabemos de lo que están hablando y estamos metiendo. ¿O no es cierto, hermano? Sí. Cometemos errores, pero tenemos que cambiar, hermanos. Sí. Ser sabios, ¿para qué? Para hablar. Ser prudentes para hablar. Otros hablamos puras vanidades. ¿Sí o no? Puras vanidades. Unos más hablamos solo para llamar la atención. Piensa, hermano, a ver si nos llega por ahí algo. Unos hablamos para criticar y destruir el testimonio de otros. Algunos solo para juzgar y condenar las acciones de otros. Hay quienes hablan solo para presumir lo que tienen y lo que hacen. ¿O no es cierto? Puro andar presumiendo, ¿verdad? Y hermanos, ¿podemos caer en alguna de estas cosas que he mencionado? Sí. Otros a veces usamos los labios nada más para andarnos, exaltarse a uno mismo o a la familia. ¿Podemos platicar la familia? Sí. Pero sin llegar a un punto donde los estamos ¿qué? Elevando. Amén. Hasta para eso necesitamos ser sabios, ser prudentes. Saber hasta dónde podemos hablar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de los esposos, de los hermanos, de la iglesia, de los pastores. Hermano, tiene que haber un límite. Sí. Porque nos podemos convertir en idólatras. ¿Sí? Usted escucha a un hermano que está siempre que el yo y que yo y que yo y que yo. Un idólatra. No está usando sabiamente su qué. Su palabra. Sus labios. Unos para idolatrizar a su amigo, a su amiga. Entonces hay muchas cosas, hermano, que nosotros, ¿verdad? Caemos en este error cuando usamos la boca de una manera equivocada. Por eso debemos de aprender a ser sabios.
A través del apóstol Pablo, Dios dice a los seguidores de Cristo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, el versículo que mencioné antes, pero ahora está completito. Colosenses 4:6. Fíjense bien lo que dice aquí. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque no podemos responder de la misma manera a todos, sino conforme sea la situación que se presenta y la persona con la que usted y yo estamos conversando. Cierto. ¿Qué no ve que hasta por los partidos de fútbol, de béisbol, de básquetbol hay pleitos verbales? ¿O no es cierto? ¿Sí o no? ¿Como que no la creen? ¿O como que no me quieren decir que sí es cierto? ¿Verdad que sí? La política otra vez. No, es para usted. Hermanos, hay que ser sabios para abrir los labios. Mira el Salmo 57. ¿Cuántos tienen hambre? Bueno, para seguir predicando más palabras, porque este es alimento. Yo les dije qué clase de hambre. Amén. Dice el Salmo 57:4: mi vida está entre leones. Otra vez David: estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Está hablando aquí de las conversaciones. ¿O no es cierto? ¿Y usted ha escuchado a personas así? Sí. Pero a la vez la pregunta es: ¿seré yo una persona a las que en ocasiones me comporto de esta manera con mis labios? ¿Verdad que sí? Sí, hermanos. ¿Y usted también? ¿O no es cierto? Hágase una evaluación. Salmo 34:3. Perdón, 13. 34:13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Si usted que tiene años en Cristo se pone a pensar, usted conocía este versículo. ¿Sí o no? Muchas veces lo hemos usado a través de los mensajes y de la escuela dominical cuando teníamos antes. Sin embargo, en el momento de necesidad se nos olvida. Fíjese, guarda tu lengua ¿de qué? Del mal. O sea, de dañar a alguien con tus labios, de hacerle mal a alguien con mis labios, que lo debemos de guardar. Guardar es cuidarlo, ¿verdad? Tener un lugar muy delicado. O sea, guarda tu lengua ¿de qué? De hacer el mal a alguien. Y luego enseguidita dice así: y tus labios de hablar ¿qué? Engaño. Porque muchas veces engañamos. Y mire, hermano, hermana, cuando usted le quita un poquito a una verdad, usted y yo ya mentimos. Amén. Por eso dice: y tu lengua de hablar ¿qué? Engaño. Fíjense. No, hombre, yo cuando estaba chaval, yo jugaba en las reservas del mejor equipo de México. Pues era reserva de aguador. O sea, los que dan agua. Y no me enseñó el otro equipo porque es el innombrable aquí. Ay, ay, ay. ¿Y tu lengua de hablar qué? Engaño. No, yo ya que estoy yo. Si Dios conoce todo, hermano, guardemos nuestra lengua de andar echando mentiras. Ahí en el hogar, entre cónyuges. Siempre hay que hablar con la verdad, hermano. Siempre hay que hacer las cosas bien para no caer en la mentira. Hay que caminar lo más derecho que se puede, hermano, para no pecar con la lengua.
Sí. Proverbios 12, 18. Aquí nos vamos a estar un buen rato, porque uno de los problemas grandes de los seres humanos, ¿verdad? Que cuando venimos a Cristo no crean que se nos quita. Es la lengua, es la boca, como hablamos. ¿Sí o no? Sí. Mire, el olor, cómprese una buena pasta, un dental floss, ¿verdad? Y bueno, juegue bucal y se va. Pero la maldad que hay en nosotros no se quita con eso. Solamente la palabra de Dios purifica, hermanos. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Pero la primera parte dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Somos duros para hablar muchas veces, hermanos. Sí. Decimos la verdad, pero con palabras fuertes y duras. Es cierto. Hay que decir la verdad, pero usando palabras que van a edificar a otros, términos que nos van a ayudar, y el tono de voz también, hermanos. ¿O no es cierto? Sí. Hay que hablar no dice que con sal, sazonar con sal. Tenemos que hablar con suavidad, con dulzura. ¿Y nos hace falta o no nos hace falta? Sí. Yo levanto mi mano, que a mí me hace falta esto. A ver, levante la mano usted si le hace falta. A ver, levante la mano. A ver, levante la mano. Si no levanta tu mano, dime cómo es tu manera tan hermosa de hablar para que me enseñes. O para que enseñes a la iglesia. Pero somos duros, hermano, muchas veces. ¿Quién otro texto? ¿Sí? 10:19 en Proverbios 10:19. Este es para aquellos que les gusta mucho bla 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 bla. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso David sabía cuándo hablar, cuándo no hablar. Era prudente en sus palabras. Y una persona que le gusta mucho abrir los labios, hablar mucho, no va a faltar pecado. Porque no piensa. Nada más está hablando. Usted quiere una persona rápida para hablar. No sabe lo que está haciendo. Ya cuando menos ya ofendió. ¿Sí o no? Y luego una persona así empalaga. Es otra cosa. Bla, 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 bla. Yo no ronco todos los días, pero de vez en cuando sí. Y cuando viajas y escuchas enfrente personas que no les paran, bla, 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 bla. Señor, dame sueño. Y cuando man está roncando, pues es que yo quería para no estar escuchando a la persona. Hay muchos textos aquí, hermanos. 17:28. Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Dice que aún el necio cuando calla es contado ¿por qué? Por sabio. Tremendo, ¿no? El Señor lo dice, hermanos. 25-27 Proverbios. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. O sea, ahí cabe lo que mencioné, que a veces nos estamos ¿qué? Exaltando. Pero dice, comer mucha miel no es bueno. Y abajo dice que, ¿qué significa? Ni buscar la propia gloria es gloria. A veces hablamos y cuando menos esperamos ya le echamos mucha crema a los tacos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Mucho de ese, que va arriba de las pupusas, ¿cómo se llama? Curtido. Para las pupusas. No, hermanos. Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Amén.
Amén. ¿Quién te debe de alabar? Otros. Amén. No hay que buscar que hablen bien de nosotros. El día que Dios lo quiera, Él le va a poner a otros en su corazón que hablen bien de usted y de mí, hermanos. Amén, hermanos. Voy a enseñar para que vean qué bien enseño y luego me exalten. No, pues acá en la iglesia no va a encontrar eso. Aquí vamos a enseñar porque somos siervos ¿de quién? Del Señor. Y cuando Dios quiera reconocer a algún hermano o una hermana, Él le va a poner en el corazón a algunos de nosotros. ¿Y eso ya viene de quién? De Dios. Eclesiastés 3. Pues yo le dije que aquí me iba a esperar un ratito. Dice que en la última parte dice hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Amén. En el 3:7. ¿Tiempo de qué? De callar y tiempo de qué? De hablar. Pero algunos de nosotros no dejamos que otros hablen. Siempre queremos estar ¿qué? Hablando. Bueno, enseñanzas para todos tenemos aquí. Hermanos, la plática de los cristianos siempre debe ser amena, de buen gusto y edificativas. Y para ello hay que seguir el ejemplo de ¿quién? ¿De quién? De David. Y por último, dice que y hermoso. Ah, caray, y hermoso. Pues aquí nomás, ¿no? Aquí no hay nada hermoso. Delante de Dios, sí, todos. Dice, y hermoso. Mire, según los historiadores, dicen que David físicamente era bien parecido. Y la enseñanza acá, hermano, es que su apariencia externa era una representación de su carácter interno. En otras palabras, lo que un cristiano representa por fuera y lo que es por dentro, debe haber un equilibrio. Lo de adentro da valor a lo de afuera. No sé si me entendieron o cantinflé. Aunque un cristiano, hombre o mujer, no sea hermosa, no sea bien parecido físicamente o externamente, si por dentro es hermoso o bella, lo interno lo hará ver por fuera hermoso o bien parecido. Su vida, su actitud. Amén. Porque un hombre puede ser bien parecido, pero puede ser muy sangroncito. Pues no es cierto. Por su manera de hablar, la gente no quiere estar cerca de él. Igual con la mujer. Puede ser Miss Pif. ¿No la agarraron, verdad? Primera iglesia bíblica fundamental. O sea, la reina, se puede creer, pues, ¿no? Puede ser muy hermosa, pero por dentro, hermano, está feíta, pues. Como me decía un hermano, está feo. Sí, hermano, de nada sirve por fuera tener hermosura cuando por dentro, delante de Dios y delante de la gente, hermano, estamos, no se ofenda con esta palabra, horrorosos. Feos. Feos, feos, hermano. ¿Y qué nos ayuda a cambiar? Dios. La buena relación con Dios que nosotros edifiquemos o cultivemos, hermano. Porque si David era un hombre que sabía tocar bien, que era valiente, que era vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y físicamente hermoso, es porque tenía una relación íntima con Dios. ¿Y cómo lo sabe? Pues nomás lea los salmos. ¿O no es cierto? ¿Le falló a Dios él? Sí, sí le falló. ¿Por qué falló? Porque era humano como usted y como yo. Pero ese hombre tenía un corazón perfecto para Dios. No lo dijo él, lo dijo Dios. Él testificó de David.
que tenía un corazón perfecto para él. Porque David, cuando pecaba, cuando hacía lo malo para Dios, verdaderamente él se arrepentía y hacía cambios en su vida. Y muchas veces nosotros no hacemos cambios. Decimos que nos arrepentimos de la maldad que hicimos, pero después seguimos haciendo lo mismo. No ha habido arrepentimiento, ha habido como un remordimiento, como un sentimiento mal, ¿verdad? Que la conciencia nos está dictando. Hiciste mal, pero nos sentimos mal emocionalmente, quizás pedimos perdón y después seguimos haciendo lo mismo porque no hubo un arrepentimiento genuino. David se arrepentía, pedía perdón y era genuino. Por eso él podía desarrollar estas cualidades. Esto no es de un hombre natural, no es de la humanidad de uno, esto es espiritual y solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios trabajando en tu vida y en mi vida, hermanos. Pero ¿por qué la mía no trabaja? Porque no tenemos buena relación con Dios. Porque me temo que algunos abren su Biblia solamente cuando vienen a la iglesia. Y otros la abren en su casa, pero nada más la leen superficialmente, no meditan en ella, no le buscan un alimento espiritual para él. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de dejar? ¿Verdad? ¿Qué debo de esforzarme? ¿En dónde debo de esforzarme? ¿Sí o no? Las oraciones son muy débiles. Porque si verdaderamente estuviéramos orando bien delante de Dios, hermano, hubiese unos cambios tan grandes que no necesitamos abrir nuestra boca, otros lo van a testificar por nosotros. Amén. Si verdaderamente estuviésemos en esa relación con Dios, hermano, de nuestros labios no salieran palabras ofensivas hacia otras personas, no lastimásemos a los hermanos en Cristo, hermano, con nuestro vocabulario. ¿O no es cierto, hermano? Porque Cristo no lo hizo así jamás. Y nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. Dice que tenemos la mente de Cristo. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces necesitamos relacionarnos con Dios, ¿verdad? En ocasiones nos engañamos a nosotros mismos, hermano. A veces creemos que estamos bien, miramos lo malo que hacen otros y nos comparamos y decimos, bueno, lo que yo hago no está tan malo como lo que hace él o ella. Pero estamos diciendo que estamos haciendo algo malo. No es tan malo, pero nuestras mismas palabras dicen que es algo malo. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces debemos de cambiar, hermanos. La palabra de Dios, ¿verdad? No son historias nada más para conocerlas, sino para vivirlas, hermano. La palabra de Dios tampoco nos cuenta historias para enseñarlas a otros solamente, para vivirlas primero nosotros. Un esfuerzo grande en practicar y después con toda libertad usted y yo podemos enseñarle a otros. Sea la iglesia, sea los hijos en casa, sean los niños en la escuela dominical o en Aguana, hermano. Pero primero la práctica de lo que conocemos tiene que pasar por nosotros. ¿Qué no fue lo que hizo Esdras? Esdras 7 días. Este hombre dice que había preparado su corazón para... Bueno, vamos a ir allá. Es más, ¿dónde está Esdras? En el cielo, ¿no? Yo no sé ni para qué les dije eso una vez. Esdras, ahí lo van a encontrar en su Biblia. Si tiene una Biblia como la que tengo yo acá, está en la página 498. Dice, porque Esdras, 7 días. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Fíjese bien, primero ¿para qué? Primero para conocerla. O sea, pero había preparado ¿qué? Su corazón. ¿Y qué es lo que a veces preparamos nosotros, el corazón, o para qué lo preparamos? Para ver un mugroso partido de fútbol o de béisbol o de básquetbol. ¿Sí o no? Y no solamente el corazón, sino la comida y la bebida. ¿Y tú qué vas a traer? La carnita. ¿Tú qué vas a traer? La carnita todo el tiempo traemos. Pero carnita pues de comer, ¿no? Pasar. ¿Tú qué vas a traer? No, pues las soditas. ¿Y tú? El pancito. ¿Y tú? Pues, ¿y yo qué traigo? Pues aunque sea un pastelito. Bien preparados para eso. Y no nos preparamos para las cosas de Dios. Yo tengo una pregunta para ti, hermano. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿ya vienes con el corazón preparado para cantar, para adorar a Dios? Porque mire, yo estoy un poquito en diferencia con hermanos que dicen que vamos a cantar para preparar el corazón para Dios. Yo creo que nosotros debemos de preparar el corazón desde la casa.
para venir a cantar a Dios. Amén. Ya preparado el corazón, viene listo para cantar. No nos quedamos afuera ni nos quedamos a platicar. Estamos adorando a Dios, ¿verdad? Y ese corazón, ¿verdad? Ya está listo para escuchar también la palabra de Dios. Y eso debe de ser cada vez que venimos a la iglesia. Prepare su corazón también antes de leer la Biblia. ¿Y cómo lo va a preparar? Orando. Pero quizás nomás abre la Biblia donde caiga, como les dije el otro día. ¿Dónde va a leer la Biblia? Cierra los ojos y ábrela donde caiga. No, tenemos que ser cristianos que leemos la Biblia sistemáticamente. O sea, con esto me refiero que agarra un libro de la Biblia, especialmente el Evangelio según San Juan, si son nuevos, y empieza a leer desde el capítulo 1 y lo va leyendo. Capítulo 1, versículo 1, y le va sacando, ¿qué? Palabra para usted, alimento para usted, pero prepara su corazón para vivir, dice Esdras aquí, para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, o sea, para practicarla. ¿No es cierto? Sí. Y fíjese, por último, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Entonces es la tercera cosa, lo último ya, es la enseñanza. ¿Y cuál es el peligro o el error que a veces caemos? De simplemente estudiar para darle a otros la enseñanza. Primero hay que estudiar y aprender para uno mismo, y después para enseñar ¿a quién? A otros. Porque no solamente le enseñas con la Biblia, con tu vida. Y ¿sabes qué, hermano? Que tu vida muchas veces es más poderosa que la enseñanza bíblica que tú le das, porque le estás diciendo a la gente, mira, la Biblia es verdadera, ha cambiado mi vida. ¿O no es cierto, hermanos? Piense, hermano, piense antes de decir, no, yo quiero ser un predicador. Qué bueno, tiene un buen deseo. Pero, hermano, primeramente hay que preparar nuestro corazón. Primeramente hay que esforzarnos en seguir, ¿verdad? Estas seis cualidades que hemos visto de David esta noche. David sabía tocar bien el arpa, no nada más sabía rascarle. Como le dijo un hermano, ¿verdad?, a otro, hace años recién convertidos, ahí veníamos de un campamento bien tiernito en Cristo. Le rascas, le decía. ¿Se acuerdan, hermano, quién le hacía así para arriba? Y luego le dice un día de Juan, preste acá, hermano. No, el hermano le dice, preste acá, parece gallina ahí. Ahora está bien. Hermano, si vamos a tocar la guitarra para Dios, hay que hacerlo ¿qué? Bien. Lo mejor que se pueda, ¿sí o no? Si vamos a cantar una especial, hay que practicar para cantárselo a Dios, adorar a Dios, no para que la gente nos... No, para adorar a Dios. Si vamos a dar un estudio bíblico, Señor, para honrarte con mi trabajo. Y lo que usted enseña, que su esposa, si está casado, sabe que se está esforzando en practicarlo. Porque si no, mire, el primero y el más grande, ¿cómo se llama? Que tenemos enfrente ahí, testigo de que si es verdad o es mentira, es el cónyuge, es la esposa. O te puede decir por dentro, amén, 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 o por dentro dice, mentiroso, mentiroso, mentiroso. ¿O no es cierto? Por eso, hermano, la vida de uno. ¿Qué no es cierto, hermanos? Luego llegamos a la iglesia, ay, mijito, qué bendición verte. Y luego ven los niños de nosotros y dicen, que así me tratara mi papi a mí. ¿Sí o no? Llega el niño, la niña te quieren abrazar, ay, no, me ensucias, ay, mi vestido me lo arrugas. Hermano, a sus niños, oh, me lo ensucia, ay, la nieve. Esos niños los va a tener solamente una vez esa edad. Porque a rato se le van. El mío se fue por 4 años y medio. Gracias a Dios que acá lo tengo ya otra vez. Ya comemos hot dog juntos otra vez. Vemos béisbol juntos ahí. ¿Se da cuenta? Te mando a prueba el anilito, allá se va a ir a Afganistán. Hay que orar por este joven, que lo vimos nacer ahí en la iglesia. Porque ahí nació. Ahí estaba en la guardería. Ahí creció. Hay que orar. ¿Se acuerdan el mensaje de hace 8 días? Que oramos unos por quién, por otros, para ser llenos de qué, del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ese mensaje de hace 8 días a las 8:30?
O sea, orar por otros, no por nosotros mismos, por otros. Amén. Entonces necesitamos, hermano, necesitamos ser valientes, no huirle a las pruebas, a las tentaciones. No, hay que correrle a la tentación, sí, pero no de una manera cobarde, sino decir, Señor, tú me vas a ayudar a resistir esta tentación. Y ahí nos vemos. Y a la prueba, no le corra, pásela, porque Dios está con usted. Dios está en la prueba con usted. David era fuerte, era vigoroso. Dele su fuerza al Señor. Se dice, no, cuando yo tenga su edad. En primer lugar, hermano, no sabes si vas a llegar a mi edad. Algunos están pollitos aquí, bueno, comparado con el hermano Carlos, conmigo, están pollitos, están jóvenes. No, cuando yo llegue a la del pastor, no sabes. No sabes cuántos jóvenes no mueren. ¿Sí o no, hermanos? Y de diferentes maneras. Entonces dale desde ahorita, no esperes para después. Yo voy a gozar mi vida primero. No sabes, tú no te has dado cuenta que la manera de gozar la vida, de la mejor, es sirviéndole a Cristo. Ese gozo nadie te lo puede quitar. El del mundo es pasajero, no es seguro. El de Cristo sí, hermano. Y estás edificando, estás atesorando en el cielo. David no hacía la guerra, peleaba las guerras. Entonces usted y yo no andemos causando guerras. Amén, hermanos. Cuando alguien le venga a decir algo al otro hermano, ¿sabes qué? Vamos a orar mejor. Y como le dije en la mañana, al rato ya no lo van a buscar. Porque como dijo un hermano, una hermana, dijo, no, es que usted todo quiere orar. Yo todavía estaba con Pastor Fernández. Y me dice, pues fue lo que me enseñaron ustedes. Híjole, no hallaba qué hacer. David sabía usar bien sus labios, hermano, tú y yo. ¿Tú sabes usar bien tus labios? Cuando hablo, el que está, o sea, el pastor, ¿ves que verdaderamente abro bien los labios? Quizás no, muchas veces no lo he hecho. Una persona humana como usted. Pero no mire tanto al pastor. Mírese a usted mismo. Y usted, pues ore por mí. Porque yo estoy orando por algunos de ustedes que los escucho cómo hablan a veces. Son duros algunos cuando se expresan de un hermano a una hermana, o cuando le dicen algo a un hermano a una hermana. No saben cómo transmitirle una verdad. Si no sabe cómo transmitirla, no lo haga. Dígale a otro que lo haga por usted. Amén, hermanos. David era hermoso, pero porque internamente era hermoso, tenía una relación con Dios, hermano. Eso es lo que necesitamos nosotros buscar. Todas las características que hemos visto hoy, hermano, tenemos que buscarlas en nuestro diario de caminar con Jesucristo. Señor, yo quiero ser como David. Márquele ahí, mire, no es pecado, mire, marcadito. Ya casi necesito otra arregladita de esta Biblia, hermano. Ya se me está otra vez. Porque no me quiero hacer de ella, hermano. Tengo muchas notas aquí. A través de casi 30 años de cristiano. Tengo como 28 con esta Biblia. Y tengo muchas cosas aquí. A mí me regalaron una cuando me ordenaron pastor, ¿verdad? Una muy bonita ahí. Y no la uso solamente cuando voy por allá a bodas o algo así, porque tengo otras cosas ahí metidas. Pero para mí, esta es mi Biblia del púlpito. Márquela ahí, marque esas virtudes. Y hágase una notita, Señor, ayúdame a desarrollarla. Ayúdame a no parar, a buscar ser un hombre que haga bien las cosas, pero que las haga bien, hermano. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Aquí las sillas las acomodan, qué bonito las acomodan, ¿verdad? ¿Se ve bien ordenadito o no? Sí. ¿Y qué cuando usted llega si las viera todas aventadas ahí para todos lados? ¿Verdad que no? Pero alguien se preocupa por acomodarlas bien ahí. ¿Sí o no? ¿Ah?
Hermanos, nosotros tenemos el mismo Dios de David. Amén. Quiere decir que podemos desarrollar estas cualidades, estas características. El mundo no lo puede hacer, pero usted y yo sí. Tenemos a Cristo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren desarrollar estas características y saben que no las tienen? ¿Cuántos lo quieren hacer? Véngase aquí al frente. Vamos a orar los que quieran. Pídale a Dios. Quizás por una, quizás por dos, quizás por las 6. Pero véngase aquí al frente. No sea conformista, ¿verdad? No sea un cristiano común y corriente. Sea un cristiano que se le está mirando crecimiento y madurez espiritual en su vida. No sea pesimista, no diga no puedo. Sea optimista, diga sí puedo, porque en Cristo todo lo podemos hacer, hermano, hermana. De pie o de rodillas, como usted lo quiera hacer, como usted se sienta mejor, hermano. Pero este mensaje y este llamado es también para los que están allá mero atrás. Que se venga acá al frente. Véngase, véngase, hermano, véngase, hermano. Así como a veces queremos prosperar, y que está bien prosperar en lo económico, en lo material, hermano, debemos de esforzarnos más y más y más en prosperar en lo espiritual. Así como a veces deseamos la comida física, la terrenal, ¿verdad?, la que ocupa el cuerpo, así debemos de desear más la comida espiritual para poder desarrollar esas 6 características que hemos mirado ahora. No le dé pena, no le dé vergüenza. Sea mejor para su Cristo, para su Dios. Que no le importe si otros lo critican o lo ven. No le importa. A usted le debe importar Dios. Estar bien con Dios. Señor Jesucristo, mi Dios, yo oro y me uno a mis hermanos aquí enfrente, mi Dios, para que nos ayudes a desarrollar estas 6 características que hemos mirado en esta oportunidad, que tú nos has presentado a través de este hombre, este siervo tuyo, de David. Si este hombre era así, tú lo identificas así, es porque tenía una buena relación contigo y tú se las habías desarrollado en él. Por eso no habló él, fue un siervo de Saúl el que dijo que un hijo de David tenía lo que Saúl necesitaba. Señor, que otros hablen por nosotros de las cosas que hacemos. Ayúdanos a hacer las cosas bien, con excelencia para ti. Ayúdanos a ser valientes, a no huirle a las pruebas, a entregar la fuerza que nosotros tenemos, Señor. Quizás los más jóvenes tienen más fuerzas que los que tenemos más años, pero lo que tenemos, a dártelo sin reservas. A no hacer la guerra, sino pelear las guerras espirituales. A ser prudentes en nuestra manera de hablar. Y Padre, que lo de adentro tú lo cambias, Señor, para que así pueda cambiar lo de afuera. Ayúdanos, Padre, estamos necesitados, te lo pedimos en Jesucristo, porque es en el único que podemos llegar delante de tu trono. Bendice tu pueblo, bendice este esfuerzo y la humildad para venir al frente y consagrar su vida a buscar estas características para adorarte, para glorificarte de una manera mejor, mi Dios. Pueden regresar a sus lugares. Padre Celestial, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Hermano Ernesto, pueden pasar a cantar, todo es posible, mientras los hermanos levantan las ofrendas. Todo es posible. ¿Dónde están los hermanos? Hermana Sujei, ¿dónde está por ahí? ¿No se me durmió? No, ya está. Véngase, hermana, vamos a cantar. Pónganse de pie todos. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, oramos por el dador alegre y recibe este último canto como un olor grato y fresco delante de tu trono. Todo es posible, Señor. Con tu ayuda, con tu dirección, con tu sabiduría y poder, podemos desarrollar estas 6 características que hemos mirado esta noche. Para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús. Amén. Así todo es posible, hermano.